Cada vez que compartimos información damos por hecho que va a estar segura. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa confianza tiene que cruzar fronteras? Hoy vamos a meternos de lleno en las nuevas leyes de datos del Reino Unido y a ver qué riesgo real suponen para la privacidad de millones de ciudadanos europeos. Es un tema que parece muy técnico, pero que nos afecta a todos y mucho. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pensemos un momento. Cuando la policía de un país de la Unión Europea comparte datos sensibles además, con las autoridades del Reino Unido, ¿qué garantías tenemos de que los van a tratar con el mismo rigor? Para entender la respuesta, primero hay que tener claro un concepto fundamental. Y ese concepto es la decisión de adecuación. A ver, la forma más sencilla de verlo es como un pasaporte de datos. La Unión Europea se lo da a un país tercero cuando considera que sus leyes protegen los datos de forma parecida a como se hace aquí. Si tienes ese pasaporte, la información puede fluir sin problemas, como si estuviéramos moviéndonos dentro de la propia Unión. Y ojo que el Reino Unido consiguió este pasaporte en 2021. Pero claro, como cualquier pasaporte, este tiene condiciones. No es un cheque en blanco para siempre. Se basa en que las reglas del juego no cambien drásticamente. Y aquí es precisamente donde empieza todo el lío. El Reino Unido ha decidido cambiar sus leyes, y esto ha obligado a Bruselas a sacar la lupa y a preguntarse si esa confianza sigue estando justificada. Vamos a ver la cronología para situarnos. Todo empieza bien, en junio de 2021. El Reino Unido, ya fuera de la UE, recibe su decisión de adecuación. Pero el momento clave es agosto de 2025. Ahí es cuando entra en vigor la nueva ley británica conocida como DUA. Y esta ley hace saltar todas las alarmas en Bruselas, tanto que el Comité Europeo de Protección de Datos, que es el gran supervisor, tiene que intervenir de urgencia. Y cuando digo intervenir, me refiero a que el CPD, que básicamente reúne a todas las agencias de protección de datos de la Unión, abre una investigación formal. La misión es muy clara. Hay que analizar la nueva ley británica y decidir si ese pasaporte de datos sigue valiendo o si, por el contrario, se han abierto brechas de seguridad importantes. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues el informe del CPD, desde luego, no es un camino de rosas. Al contrario, identifica 5 puntos, 5 áreas de preocupación muy serias. Vamos a desgranarlas una por una. La primera gran preocupación es lo que podríamos llamar el efecto dominó. Es decir, ¿qué pasa con los datos una vez que ya están en el Reino Unido? La nueva ley, al parecer, deja la puerta abierta a que esos datos se reenvíen a un tercer país, un país que podría tener una protección de datos mucho más laxa. Fijaos en el proceso, que se ve muy claro. Antes de la ley, si el Reino Unido quería reenviar datos a otro país, tenía que asegurarse de que la protección allí era adecuada. Es un estándar muy exigente. Pero ahora el listón baja a que la protección no sea materialmente inferior. Es un término súper ambiguo. Y por si fuera poco, se añade un nuevo criterio, la conveniencia de facilitar las transferencias, que suena mucho a intereses económicos o logísticos. El resultado es un riesgo real de que datos de ciudadanos europeos acaben en países con estándares de privacidad, digamos, bastante cuestionables. La segunda bandera roja tiene que ver con la inteligencia artificial y los algoritmos. Estamos hablando de decisiones importantes, que te den un crédito, que te seleccionen para un trabajo o incluso decisiones en una investigación policial. La nueva ley británica cambia radicalmente la filosofía sobre quién o qué puede tomar esas decisiones. La diferencia es brutal. En la Unión Europea, la regla de oro es que una máquina no puede tomar una decisión importante sobre una persona sin que un humano la revise. Es la norma general. Pues bien, en el nuevo sistema británico se le da la vuelta a la tortilla. Pasan a estar permitidas por defecto, con la condición de que haya salvaguardias. Pero lo más preocupante es que el derecho a que una persona revise esa decisión se puede posponer si interfiere en una investigación. Esto es un cambio de paradigma total. Y con esto llegamos al que es probablemente el punto más delicado de todos. La nueva ley introduce unas exenciones por seguridad nacional, que son enormes. Es casi como una carta blanca que podría dejar en suspenso algunos de los derechos de protección de datos más básicos. Vamos a ver la letra pequeña, porque es increíble. Con la excusa de la seguridad nacional, las autoridades podrían usar datos para fines completamente distintos para los que se recogieron. Podrían recopilar mucha más información de la estrictamente necesaria. Podrían saltarse las reglas para enviar esos datos a otros países. Y, lo que es muy grave, podrían limitar la capacidad de su propia agencia de protección de datos para investigarles. Es una exención con un poder inmenso. Este punto puede parecer un detalle técnico, pero es que es la base de la rendición de cuentas. Se trata de cómo se deja constancia de quién accede a nuestros datos y por qué.
Hasta ahora, cada vez que un agente accedía a un archivo de datos tenía que dejar registrado el motivo. Era una medida de control básica. Pues bien, ahora esa obligación específica de registrar el por qué desaparece. El impacto es evidente. Si no hay un registro del motivo, es muchísimo más difícil saber si ese acceso a los datos de alguien fue legítimo y necesario o si fue un simple abuso de poder. Y la última señal de alerta es más sutil, pero igual de importante. Abre la puerta a que los datos recogidos por la policía acaben siendo tratados con unas reglas completamente distintas y mucho menos protectoras. La clave está en una figura nueva que llaman corresponsabilidad del tratamiento. Esto, en la práctica, ¿qué significa? Pues que la policía podría, en algunos casos, asociarse con un servicio de inteligencia, como el M5, por ejemplo. Y aquí está el riesgo, que unos datos que entraron en el sistema bajo las estrictas garantías de la ley policial acaben siendo tratados bajo el paraguas legal de los servicios secretos, que es un mundo mucho más opaco y con muchísimos menos derechos para el individuo. Bueno, y después de ver estas 5 señales de alarma, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el veredicto final? ¿Le quitan al Reino Unido el pasaporte de datos o no? Pues la respuesta es un no, pero. Y es un pero en mayúsculas. Esta cita del dictamen lo deja clarísimo. De momento no se revoca la decisión de adecuación, pero se le manda un mensaje muy directo a la Comisión Europea. Poned al Reino Unido bajo vigilancia estricta y, sobre todo, vigilad muy de cerca cómo usan en la práctica esas exenciones por seguridad nacional. Y no solo eso, sino que le ponen fecha de caducidad a esta especie de tregua. Por ley, la Comisión Europea está obligada a hacer una revisión completa de la situación en un plazo máximo de 4 años. Así que esto no es un carpetazo al asunto, ni mucho menos. Es, más bien, el inicio de una cuenta atrás. Después de tanto detalle legal y técnico, volvamos a la pregunta del principio. En la práctica, ¿qué significa todo esto para los datos de una persona que vive tranquilamente en cualquier país de la Unión Europea? Pues los riesgos son muy reales y muy concretos. Significa que los datos personales podrían acabar viajando a países con una protección deficiente, que un algoritmo podría tomar decisiones importantes sobre una persona sin que haya un recurso claro para una revisión humana, que sus derechos podrían ser ignorados con la simple invocación de la seguridad nacional, y al final del todo, que sea mucho más difícil pedir explicaciones si algo sale mal. Estos son los efectos reales que tanto preocupan en Europa. En el fondo, todo este caso nos obliga a enfrentarnos a una pregunta fundamental. Todas estas nuevas normas, todos estos cambios, se justifican siempre en nombre de la seguridad y de la lucha contra el crimen. La cuestión es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por esa seguridad? Como hemos visto hoy, es una pregunta que no tiene una respuesta nada fácil, pero que sin duda va a marcar nuestro futuro digital.